¿Qué tal? Hola a todos y todas, bienvenidas y bienvenidos a Translación Moviendo Ciencia, el espacio donde exploramos cómo la ciencia cruza la frontera del laboratorio y transforma nuestra sociedad. Yo soy Iván Mesa y el día de hoy tenemos un episodio especial, ¿no? Tenemos una celebración por el Día Internacional de la Biotecnología, una fecha que es significativa y que recuerda un hito legal en la historia de la ciencia, en donde por primera vez, el 16 de junio de 1980, se nombra por parte de la Suprema Corte de Estados Unidos, otorga la primera patente de un organismo modificado genéticamente, una bacteria capaz de degradar hidrocarburos, ¿no? Y a partir de ahí se ha marcado este evento como el Día de la Biotecnología. Pero la biotecnología no solamente, bueno, no surge en ese momento, o el concepto de biotecnología nace desde mucho antes, en 1919, gracias a Karl Ereky, un ingeniero agrónomo húngaro, que acuñó por primera vez el término de biotecnología como aquellos procesos biológicos que podían, implementarse o utilizarse tecnológicamente para generar soluciones, tanto en la agricultura como en otras áreas de la ciencia. Entonces, hoy venimos a festejar o a celebrar este pequeño paso, este pequeño momento, y para eso tenemos aquí a un invitado especial, al doctor Liberato Portillo, ¿sí? Bienvenido, Liberato. Muchas gracias por la invitación. Vamos a hablar de biotecnología, gracias. Claro que sí. Liberato es ingeniero agrónomo, igual que Carl, ¿no? Sí. En aquel momento es ingeniero agrónomo por la Universidad de Guadalajara. Después hizo una maestría en procesos biotecnológicos, ¿verdad? En CIATEC, aquí también en Jalisco. Y finalmente también el doctorado en procesos biotecnológicos, también en algo que después emigró del CIATEC a CUSEI, ¿no? Aquí en este centro universitario. Pues muchas gracias, Liberato, y bueno, pues vamos a hablar un poquito de eso, ¿no? Yo sé que tu trabajo se orienta bastante en tema de nopal y agave. Liberato es además asesor y consultor de las Naciones Unidas de la FAO, ¿cierto? En una asociación que se llama CactusNet, que por ahí vamos a platicar un poquito de esto, y bueno, que tiene implicaciones no solamente aquí en lo local, sino también en lo global, ¿no? Entonces, pues bienvenido, Liberato. Muchas gracias. Bien, pues vamos a, no sé, me gustaría comenzar un tantito, Liberato, con preguntas sobre, pues una pregunta, ¿no? De tu formación como agrónomo, ¿cómo fue esta parte de pasar del campo al laboratorio, ¿no? A la parte de la biotecnología. Nos cuentes un poquito de qué te llevó, ¿no? ¿Qué te motivó en estas líneas, en esta área? Claro, es bien interesante cómo he llegado a la biotecnología, ¿no? Cuando iniciamos las visitas a las escuelas, que te llevan al kinder, que te llevan a la secundaria, y vas viendo, vas aprendiendo, pero todavía no tienes un perfil, qué es lo que quieres, pues desde la primaria yo tenía la inquietud de cuando hacíamos los experimentos de poner a germinar semillitas y ver una dicotiledonia, que era el frijolito, y una monocotiledonia, que era el maíz. Y eso me apasionaba a mí bastante, y ver cómo en algodón podían germinar, ¿no? La capacidad de poder hacer un cultivo de manera, pues, sin tierra. Y de alguna manera, pues, eran los primeros cultivos in vitro que yo estaba haciendo en mi vida, ¿no? Eso fue en la primaria. Después en la secundaria ya teníamos un poco más de conocimiento de qué estábamos haciendo, y ahora en la preparatoria me tocó la dicha de tener un bachillerato unitario en la Universidad de Guadalajara. Entonces estuve trabajando muy de cerca con personas que trabajaban el área de la agronomía, también el área de la arquitectura, el diseño de jardines, y vi cómo era muy disímbolo a veces las áreas, pero me gustaban de cualquier manera y trataba de integrarlas. Y entonces, pues, decidirme por la agronomía. En la agronomía se puede hacer paisajismo, se puede hacer la atención de la producción de alimentos, la mejora de cultivos. Me interesaba mucho la genética en aquel entonces, cómo se podían sacar las líneas, y pues me puse a trabajar de voluntario en los laboratorios con los maestros que trabajaban en la genética. Pero también me interesaba la entomología y me interesaba la relación de los insectos, porque en el bachillerato unitario tuve muy buena entomología. Y entonces eso me llevó a ir estructurando cada vez más. Sin darme cuenta estaba haciendo biotecnología, porque si nosotros vemos la definición de biotecnología, pues es el uso de cualquier organismo mediante cualquier conocimiento para solucionar un problema dado, ¿no? Claro, Eso sí, sería la definición de biotecnología. Y entonces cualquier conocimiento que yo estaba adquiriendo, pues ya se estaba utilizando con un organismo, y pues estaba tratando de responder para un bien o un servicio, ¿no? Y bueno, llegó el tiempo de
de trabajar, estuve trabajando como agrónomo en varios lugares, pero siempre me gustaba mucho la investigación. Y cuando estaba haciendo el servicio social, me había yo empapado un poco de la botánica que se realiza ahí en el CUCBA. Bueno, en aquel entonces era solamente el Instituto de Botánica, no había todavía una red universitaria. Y bueno, de ahí me fui especializando un poco y decidí irme al área de entomología, pero sin dejar el área que estaba muy novedosa en los tiempos de mis estudios, que era el cultivo de tejidos vegetales. Llama la atención que los cultivos transgénicos se empezaron a obtener en los años 90. Entonces yo inicié mi maestría en el año 93 y fue cuando me empecé a dar cuenta de lo que se estaba dando alrededor, pero no me fui yo por el área de los transgénicos, me fui solamente por los sistemas de micropropagación. Claro. Y es una parte que he estado madurando a lo largo del tiempo. Ya cuando terminé el doctorado, pues me fui a las áreas de regeneración a través de una sola célula. Logramos patentes en el CIATEC, unas publicaciones muy interesantes de aquí también del CUSEI, porque mi doctorado lo obtuve en el CUSEI. Y bueno, eso me ha abierto un panorama muy amplio, y como no dejé la entomología, la fui fusionando, pues me llegaron las oportunidades para aprovechar los recursos de las zonas áridas, porque era una área que yo trabajaba antes con la Sociedad Jalisciense de Cactología, que es parte también de agronomía, de cultivo de plantas del desierto, y pues trabajé con los nopaleros, ahora recientemente con los agaveros, y ese es como empecé yo la motivación para desarrollar el laboratorio que ahorita estoy implementando, que es de criobiotecnología. Criobiotecnología. Sí, fíjate que mencionas esto de que muchas veces la gente escucha biotecnología y piensa en transgénicos, ¿no? Y yo lo que veo en tu trabajo es que, o sea, no es precisamente trabajos basados en transgénicos, al contrario, no son otros tipos de tecnologías biológicas. Es interesante lo que mencionas, pero los trabajos que estoy haciendo últimamente son de regeneración. Estamos trabajando con regeneración multicelular y con regeneración unicelular, es decir, a partir de una célula podemos completar un organismo completo, una planta. Y esos sistemas son los que se necesitan cuando alguien quiere hacer mejoramiento genético por transgénesis. Por transgénesis, claro. Así es. Okay. Entonces, explica un poquito eso, porque digo, a lo mejor mucha gente en el auditorio no conocemos cómo es esta parte del cultivo, dices, unicelular, ¿no? Así es. Esto es en una placa ¿cómo es el cultivo Sí, todos los organismos están formados por células. Claro. Entonces las plantas son muy nobles porque nosotros podemos tomar pequeños segmentos de las plantas y llevarlas en condiciones in vitro. Tenemos ahí un alimento para la planta, una nutrición que tratamos de que sea parecida a la que tiene en el hábitat, y entonces la gelificamos con agar para que esté dura y pueda servir de soporte para la planta. Pero también manejamos reguladores de crecimiento, que la planta pues tiene de manera endógena, que se conocen como fitohormonas, pero que de manera externa les llamamos reguladores de crecimiento, y se los aplicamos porque, bueno, ya se tienen estudios anteriores, hay que hacer una revisión de literatura siempre que empiezas a trabajar, y esto nos da el antecedente para ver qué posibilidades tenemos con una hipótesis nueva, ¿no? Entonces nos propusimos desarrollar, por ejemplo, en el agave tequilana, que a partir de una sola célula pudiéramos regenerar un agave nuevo, ¿no? O sea, con una sola. Claro, porque cualquier célula tiene toda la información genética que se necesita para tener un organismo completo. Eso se le llama totipotencia celular. Entonces llevamos a la célula por diferentes rutas para que haga una división celular que se denomina mitosis, pero no la mitosis que nosotros aprendemos, que es la mitosis proliferativa, sino por una mitosis cuántica o una mitosis asimétrica. Y entonces eso nos va permitiendo que vayamos teniendo diferentes líneas celulares. Incluso podemos tener fracciones de la planta, podemos tener una parte aérea, una parte radicular, o podemos tener toda una planta completa si el evento se lleva a cabo a partir de una sola célula. Y una pregunta, ¿y para qué nos serviría, por ejemplo, para qué utilizar una célula para generar la planta como tal? O digo, ¿cuál sería un tanto la aplicación, ¿no? Claro, los sistemas de micropropagación nos ofrecen una panorámica muy amplia. Por ejemplo, si queremos multiplicar una planta que es difícil porque no está produciendo semilla o porque no está produciendo hijuelos, entonces nosotros la llevamos a condiciones de laboratorio. Para esto pues hay que llevarla a condiciones asépticas, hay que desinfectarla, la establecemos que no lleve ningún tipo de microorganismo y podemos estimular a que sus meristemos proliferen y podemos tener una gran cantidad de plantas. El límite es lo que nosotros querramos hacer.
podemos tener 100, 1000 o millones de plantas en pequeños espacios, en laboratorios, y eso puede ayudar a la agricultura para, si tienen una planta elite, replicarla y tener un cultivo uniforme en el campo. Pero, por ejemplo, hay veces que se necesita hacer un cultivo diferente porque a veces ese sistema no es muy viable. Entonces se buscan los sistemas de regeneración en donde a partir de cualquier explante, aunque no lleve meristemos, nosotros vamos a regenerar. Y se les llama regeneración de novo, o sea, los generamos de nuevos. ¿Qué te refieres con explante? Porque luego... Por ejemplo, un explante puede ser cualquier segmento de la planta. Okay. Con una hoja... Un trocito de hoja, no necesariamente tiene que ser la hoja, o puede ser la planta completa. Porque en laboratorio podemos tener la planta completa, por eso se le llama micropropagación, porque están en pequeña escala, ¿no? Y esos explantes o pequeños segmentos de la planta, nosotros vamos a llevarlos por diferentes rutas, a veces de manera organizada, o sea, exactamente como está el tejido de las células en la hoja, o a veces lo desorganizamos y se forma una masa de células que nos permite después ponerlas en un medio líquido y hacer una suspensión celular. Claro. Y en esa suspensión celular se facilita incluso la producción de metabolitos de interés comercial. Entonces hay muchas aplicaciones de por qué estar haciendo estos tipos de manejos en laboratorio. Ahora, no hay que asustarse, no estamos haciendo cosas nuevas. Todo esto sucede en la naturaleza. Okay, claro. Todo lo que hacemos en un laboratorio está sucediendo en la naturaleza. Entonces nosotros estamos replicando, solamente que amplificamos lo que muy rara vez lo podemos ver en la naturaleza. Utilizando estos reguladores de crecimiento. Principalmente nutrición, la luz, la temperatura y obviamente los reguladores de crecimiento. Y entonces, pues se tienen que hacer experimentos amplios para ver hacia dónde se está yendo la mejor respuesta, ¿no? Claro. Y después, incluso, pues hacer estadística un poco más avanzada para ver hacia dónde se está yendo el punto óptimo, ¿no? A veces no lo tenemos, pero lo podemos analizar estadísticamente hacia dónde se está yendo y después buscar la trazabilidad para repetirlo. Y esto es muy interesante porque podemos responder a soluciones que la gente está buscando a veces en sus cultivos y pues que no encuentran, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, para resistencia a plagas, resistencia a enfermedades. Entonces, nosotros en laboratorio podemos acelerar este proceso porque en pequeños espacios podemos tener una gran cantidad digamos, de plantas con diferente información genética, o sea, diferentes genotipos. O sea, entonces, por un lado puedes hacer, la clonación, por ejemplo, de líneas clonales donde la información genética es más o menos uniforme, sí, pero también puedes generar o promover esa diferente información o propagarla para que tengas, digamos, plantas diferentes. O utilizar las semillas. O utilizar las semillas, y si uno no quiere hacer cambios genéticos que suceden naturalmente, ahorita claro. Si uno sale, todas las plantas tienen cambios sí, todos, así como nosotros, ¿no? Como nosotros. Tenemos ojos cafés, otros tienen ojos azules, son cambios en todo momento están sucediendo, solamente que pues se busca poder, digamos, llevarlas hacia donde nosotros queremos en laboratorio. Y entonces lo podemos hacer con semillas, porque cada semilla tiene su propia constitución genética. Claro. Viene de la información genética del padre y la información genética de la madre, y cada semilla tiene su constitución, como los hermanos de una familia. Son totalmente diferentes, aunque tengan el mismo padre y la misma madre. Podemos trabajar con eso, o podemos trabajar con la variabilidad que sucede de manera espontánea. Okay. O se puede estimular a que suceda. También, claro. Así es. Claro. Muy interesante, ¿no? Por ahí mencionabas el agave, ¿no? Y yo sé que por ahí también trabajas con nopal, ¿no? Estas plantas que son como de climas semiáridos, ¿no? Y a veces en condiciones o suelos que son un poco, digamos, no tan productivos, ¿no? ¿Por qué esas plantas? ¿Por qué fue un interés para ti? Bueno, yo siempre me di cuenta de que en México pues tenemos relativamente poca agua disponible en todas las áreas. Entonces, alrededor del 60% del territorio nacional, pues es árido o semiárido. Y estas plantas tienen un metabolismo muy particular en el cual almacenan el agua. Se les conocen como plantas grasas, ¿no? Porque son muy carnosas, o muy suculentas, porque tienen mucho jugo. Y eso les permite almacenarla para los momentos de, pues, escasez de agua en el ambiente. Claro. Y tienen una productividad bastante aceptable y me ha interesado mucho porque
prácticamente no le hacemos caso a las plantas del desierto, porque pues las vemos como que pues están ahí, pero son un tesoro muy fuerte. Ahorita estamos trabajando con diferentes países en donde han descubierto estas plantas para crecerlas en sus áreas desérticas. Y no es que se haya hecho el descubierto recientemente, esto ya tiene cientos de años, desde cuando los españoles empezaron a llevar las primeras tunas para evitar el escorbuto por el alto contenido de vitamina C, esa enfermedad que pues hacía caerse los dientes y el cabello por la falta de vitaminas en los largos viajes. Y entonces, pues hay que aprovechar ese momento que están viviendo ahorita esos países, con el aprovechamiento de los recursos mexicanos. Estamos ofertando el paisaje mexicano, porque ahorita si va uno a cualquier lugar del norte de África, pues está el paisaje mexicano. O sea, México lo sigue a uno, o sea, uno va a esos países y sigue estando en México, ¿no? Porque ve uno los agaves, ve uno los nopales. Y llama la atención, por ejemplo, en Túnez, que tienen 600,000 hectáreas de tuna para utilizarlo como forraje. El principal uso del nopal en el mundo no es la fruta, la tuna que conocemos, es el forraje. Aunque no es una planta forrajera, pero ayuda bastante por la cantidad de agua que tiene en los lugares áridos para que sea una dotación de agua y pues se puede hacer una fermentación y elevar el nivel de proteína, porque los nopales manejan un nivel de proteína muy bajo, ¿no? De un 2 a un 6%. Claro. Y con esta fermentación se puede subir de un 14 a un 20%. Ok, de acuerdo. Sí, de hecho veía yo el otro día un artículo tuyo, que creo que salió este año publicado, ¿no? En Plants, era algo, por aquí tengo el título, está en inglés, Trends of Cochineal Dactylopius coccus Infestation as Affected by the Armed Conflict and Intervention Mechanisms for Sustainable Management in Tigray, Northern Ethiopia. Sí. Este artículo se me hizo muy interesante, ¿no? De la parte en Tigray, en Etiopía, en el norte de Etiopía, de cómo, digamos, el trabajo que se hizo, pues, en la parte del cultivo del nopal y luego cómo los conflictos sociales, ¿no? Así es. Generan... Es bien interesante y muy romántico este proyecto. Digo muy romántico porque tiene bastantes años ya trabajando. Lo iniciaron unos colegas de la red, de la CactusNet, que pertenece a la FAO, de las Naciones Unidas, de la cual yo soy también miembro. Y pues empezaron a trabajar enseñando a las personas a consumir el nopalito. Eso es bien interesante porque no se consumía en Etiopía. Y después intentaron llevar la cochinilla para empezar a producir el pigmento como se sucede en Perú. Pero pues no supieron manejarla. La pigmento es el carmín, que produce, produce la cochinilla, que es un insecto que vive ahí como parásito, pero que es un insecto benéfico. Hay 3 insectos benéficos, ¿no? Muy conocidos, que es la abeja, por la miel, la cera, pues el gusano de la seda, y la cochinilla por el carmín. Son de los 3 ejemplos típicos en entomología. Y se les hizo una plaga. Y entonces les empezó a destruir los nopales, porque si no se le atiende, no se le conoce, pues finalmente es una plaga. Tengo entendido que hay 2 cochinillas, ¿no? Una que es son 2 grupos. 2 grupos. Es esta que estoy mencionando y un grupo que más o menos son como 9 o 10 especies que se encuentran distribuidas desde el norte de América hasta Sudamérica, ¿no? Y estos también producen el pigmento, pero son pues más afines a cactos que no son tan interés desde el punto de vista comercial, como es la cochinilla fina que vive en el nopal más utilizado en el mundo, que es, su nombre científico es Opuntia ficus indica, que es el nopal manso, nopal de Castilla, que la gente lo debe de conocer. Ese es un nopal verde, de pencas grandes, de tuna muy sabrosa, que pueden ser rojas, blancas, moradas, de diferentes colores, y que no tienen espinas. Entonces, por eso se utiliza bastante. Y bueno, pues les está matando a sus plantas. Y entonces empezamos a trabajar con un sistema de control biológico con ellos. Entonces, como no dejé la entomología, pues empezamos a buscar los enemigos naturales del insecto. Y buscamos cuáles eran los más pues posibles para las condiciones de Etiopía. Pero tuvimos un conflicto con Kenia, porque en Kenia tienen diferentes tipos de nopales que los consideran malezas, no hayan cómo acabarlos. Okay, la historia sí, lo contrario. Hay muchos países que han estado luchando, como por ejemplo Australia o Sudáfrica, con las cactáceas de que se hacen
malezas porque no están en su entorno ecológico. No hay sus enemigos naturales que en México los tenemos que los mantienen en equilibrio. Claro. Entonces se hace un descontrol y pues inundan todos los terrenos de cultivos. Entonces es un problema fuerte. Y pues entonces los de Kenia empezaron a enojarse diciéndonos cómo es que van a traer enemigos naturales para controlar esta cochinilla si nosotros tenemos otra cochinilla que lo utilizamos como enemigo de los nopales. Claro. Entonces es para Es, cada país un caso muy particular, ¿no? Es complejo, ¿no? Complejo. Hay que entender muy bien toda la red y todo el sistema. Y entonces entendimos y bueno, entonces pues teníamos que buscar otra solución y la biotecnología pues la ofrece, ¿no? Entonces empezamos a hacer una búsqueda de resistencia genética. Y entonces empezamos a micropropagar diferentes especies. Invitamos a los etíopes porque no entendían la dimensión del mundo del nopal en México. Se los platicábamos en videos, en fotos y todo, pero no alcanzaban a entender realmente la magnitud. Entonces los invitamos y el gobierno de Etiopía aceptó enviar 6 miembros de diferentes instituciones y los estuvimos capacitando en el CUCBA por allá por el año 2016. Y después uno de ellos regresó en el 2019, ya cuando fuimos otra vez en el 2018 a convencerlos, para que vinieran y estuviéramos haciendo el trabajo de resistencia genética. Entonces buscamos plantas que fueran resistentes a la plaga, pero que produjeran el beneficio de la tuna, del forraje y a lo que todos ellos estaban acostumbrados. Para volver a repoblar con nopales resistentes. Y lastimosamente, la persona que vino a trabajar, Yamane Kasai Berge, es su nombre, estuvo con nosotros hasta que terminó el doctorado 4 años, pero durante este periodo que fue la pandemia, no pudimos salir a muchos lugares porque pues estaba restringido y al mismo tiempo una guerra civil en su país, entonces todo lo que llevábamos de avance se fue al suelo. Entonces todos los experimentos, las instalaciones de la universidad se destruyeron. Fue terrible allá en el norte de Etiopía esta guerra donde estábamos trabajando en Tigray y pues tuvimos que comenzar de cero otra vez, ¿no? ¿Qué es el enfoque de ese artículo, no? Así es. Entonces ese artículo habla de pues todo ese romanticismo que le estoy diciendo, cómo se está trabajando. Y pues con la red de la CactusNet logramos contactar a una asociación de Italia que se llama Dry Grow y estuvo apoyando un postdoctorado a mi alumno después de su doctorado para preparar las plantas y a través de Italia hacerlas llegar a Etiopía. Entonces ya las tenemos en Etiopía y ahorita estamos peleando con la burocracia para que nos permitan hacer los experimentos fuera del laboratorio. Allá en Tigray, sí. En Tigray. Y entonces, pues yo creo que voy a invitar al doctor Quiros, que es el autor también de este trabajo que publicamos, pues para que venga a hacer una estancia acá en México, ya lo hemos tenido en otras ocasiones, para tratar de resolver. Y bueno, ese es un ejemplo solamente de todo lo que hacemos en el laboratorio, ¿no? Hemos estado trabajando también con Agave, buscando soluciones desde ya hace unos 20 años, ¿no? Trabajando en el CIATEC, aquí mismo en el CUSEI, estuvimos apoyándonos, y obviamente en el CUCBA, y tuvimos que salir a varios países para traer diferentes técnicas, traer sistemas, desarrollamos un bioreactor, tuvimos que ir a aprender de bioreactores de inmersión temporal al extranjero, y desarrollar el propio. Tenemos en el CUCBA uno que tiene su registro en el INPI, ¿verdad? Y hemos estado desarrollando diferentes alternativas. Ahora, durante este periodo hemos visto cómo ha crecido la producción de agave, no solamente del tequilero, sino del mezcalero, y estamos asustados por el cambio de uso de suelo. Claro, entonces, sí. ha sido terrible, y hay mucho desperdicio de material genético que todavía ni los botánicos saben qué había ahí. No había una colecta para saber qué especies había, posiblemente especies nuevas, pero ya el Trascabo ya las quitó por poner plantaciones de agave, así como sucede también con el aguacate y otros cultivos. Claro. Un cambio de uso de suelo tremendo que tenemos. Entonces nos encontramos en un momento a contrarreloj para guardar nuestros recursos genéticos en el país. Pero tenemos bendiciones también. Tenemos el Centro Nacional de Recursos Genéticos en Tepatitlán y estamos trabajando con ellos para desarrollar tecnologías
de cribiotecnología para guardar los materiales con metabolismo cero. Los dormimos, los materiales. ¿Metabolismo cero qué te refieres a? No... Pues que la planta ya no está, haz de cuenta que está muerta, pero está dormida, está como, digamos, como una fotografía. De acuerdo. Está ahí detenida. Entonces hay que hacer estudios en laboratorio para llevarla a nitrógeno líquido que está a menos 196 grados bajo cero. De acuerdo, sí. Y guardar ahí los materiales para cuando sea necesario, pues recalentarlos y que la planta pues siga su curso normal, ¿no? Claro. Entonces, esos recursos urge guardarlos, entonces necesitamos gente que trabaje, necesitamos alumnos que se involucren, porque es muchísimo trabajo. También que toda la gente que nos esté escuchando, que se dedica a la investigación con organismos, tenga la conciencia, porque en el CNRG no solamente guardamos plantas, también se pueden guardar animales, microorganismos. Claro, ¿no? Preservar esa diversidad genética y biológica que existe México en el país. es un país megadiverso, entonces tenemos una bendición, pero tenemos una responsabilidad tremenda. Entonces, eso estamos trabajando ahorita y pues yo aprovecho un momento, un llamado para que nos apoyen y que se pueda crear este laboratorio en el CUCBA, que lo tenemos ahí con todas las carencias que se pueden imaginar, pero estamos sacando muy buenos resultados. Pueden ver en los artículos que estamos sacando y son exitosos, son repetibles. El laboratorio de criopreservación. Es de cribiotecnología. Cribiotecnología, ¿no? Así que es. mencionabas. Así es. Pues ahí está el llamado del doctor, ¿no? Para, digo, esa necesidad de preservar la biodiversidad, ¿no? La diversidad biológica del país, que es pues muy importante y que además es un país pues con mucha potencial por ese lado, ¿no? Y hacer investigación, ¿no? Desde luego en todas esas especies que se tienen ahí. Sí, para eso queremos el laboratorio, para que se hagan los modelos y después se puedan llevar a guardar en el CNRG, que ahí está prácticamente desaprovechada las instalaciones para guardar los materiales genéticos del país. Pues y del muy mundo, bien. Y del mundo, ¿eh? Y del mundo, claro, sí, efectivamente, ¿no? Y como uno de los países megadiversos, creo que, como dices, ¿no? Tenemos la obligación, ¿no? Básicamente de eso. Pues muy interesante, doctor. Digo, creo que tenemos para mucho más plática. Claro. Quizás en otra ocasión vamos a seguir. Pero igual me gustaría únicamente para cerrar en esto, algún mensaje a los, digamos, jóvenes que se quieran interesar en estudiar biotecnología. No solamente biotecnología está en las áreas de, digamos, moleculares, sino que también en el campo, ¿no? No sé, algún mensaje o algo que... Bueno, pues decirles que la biotecnología recibe a cualquier área, ¿eh? Si ustedes dicen, no, es que yo realmente no soy biólogo, no soy agrónomo, no soy químico, farmacobiólogo, que es lo más cercano a la biotecnología que tenemos, ¿no? Pero tenemos cualquier conocimiento, cualquier área, por ejemplo... Bertalanffy, que creó la teoría general de sistemas, nos dice que todos los sistemas están interrelacionados, entonces ustedes pueden ser parte de una particularidad de todo un sistema. Pues acérquense al laboratorio de biotecnología que tenemos ahí en el CUCBA y vayan al invernadero, vayan ahí a las salas de cultivo que tenemos y estoy seguro de que va a salir alguna idea, porque siempre que van de otras instituciones que no tienen que ver nada con biotecnología, después ven el amarre y la conexión en donde pueden vincularse, ¿no? Claro. Entonces cualquier trabajo puede ser. Claro, ¿no? Y digo, un ejemplo de eso es el trabajo que has hecho, ¿no? Durante todo este tiempo, ¿no? Integrar además los sistemas de agronomía, entomología, los procesos biotecnológicos y bueno, con repercusiones importantes, ¿no? No solamente a nivel local con el agave, también a nivel global, ¿no? Con la parte de la tuna y... Ahorita la producción de metabolitos es súper importante. Y ahí va para allá, ¿no? Esa es otra área muy importante. Es excelente para hacer esto, ¿no? Para hacer esta parte. Así es. Sí, yo también ahí, pues está otra área de oportunidad, ¿no? El crear laboratorios para producción de métodos secundarios. Muchísimas gracias, Liberato, por esta enriquecedora conversación. Ha sido un placer, ¿no? Tenerte por acá. Y bueno, un placer tenerlo aquí en Translación Moviendo Ciencia. Sin duda, el trabajo del doctor Liberato es un ejemplo de este trabajo que no solamente que trasciende la frontera del laboratorio y que llega a impactar a la sociedad, ¿no? Ya para cerrar este episodio, pues simplemente a los que nos escuchan les pedimos que nos compartan su opinión, ¿no? Del trabajo del doctor, del área de biotecnología, cuál es su interés, qué temas les llaman la atención, ¿no? Y desde luego esta área de la biotecnología hacia la sustentabilidad, que cada vez pues es una herramienta, ¿no? Para digamos, trabajar muchos de los retos que tenemos en el tema de sustentabilidad y soberanía alimentaria.
Muchas gracias. Si les gustó el episodio, por favor, compártenlo, síganos en nuestras redes. Y bueno, un gusto estar con ustedes. Mi nombre es Iván Mesa. Y bueno, esta fue Translación Moviendo Ciencia. Hasta la próxima.